Luffy y su tripulación en el capítulo 1, Luffy afirma que desea que 10 personas se unan a su tripulación. Después del reclutamiento de Jinbe, solo queda un lugar libre en los Piratas del Sombrero de Paja. Y la candidata más probable para ocupar ese lugar es Nefertari DBB. Sencillamente, el personaje de la historia con más pruebas fehacientes de que se convertirá en la miembro definitiva de los Sombreros de Paja. Y voy a desgranarlas todas, empezando por el hecho de que Eiichiro Oda ya ha revelado, esencialmente, que es algo que va a suceder. Oda está absolutamente obsesionado con la idea de que Luffy consiga exactamente 10 seguidores, y lo ha revelado en múltiples fuentes, como entrevistas y la revista One a los Piratas del Sombrero de Paja. Otro indicador muy fuerte en la Vivre Card de Vivi, que apoya su incorporación a la tripulación, es que su tarjeta lleva el Jolly Roger del Sombrero de Paja. De los miles de personajes de One Piece, Vivi es literalmente la única con este símbolo en su tarjeta que no es actualmente miembro de los Piratas del Sombrero de Paja. Incluso personajes como Momonosuke y Kinemon, que también viajaron con la tripulación durante varios arcos, e incluso fueron invitados a unirse, no tienen este símbolo. Una vez más, el único otro ejemplo de esto es Jinbe, cuya tarjeta también tenía el Jolly Roger del Sombrero de Paja, antes de unirse a la tripulación. En esencia, las Vivre Card no dejan ningún margen real para el debate, y preparan el terreno para que Vivi sea la última seguidora de Luffy. La siguiente pregunta que muchos de ustedes podrían estar pensando es, ¿son realmente legítimas las Vivre Card? En resumen, sí, son extremadamente legítimas. Las tarjetas llevan el crédito de autoría de Eiichiro Oda, que es algo extremadamente raro. La mayoría de los productos de One Piece, como el anime, las películas y los juegos, solo reciben el crédito de estar basados en la obra de Oda. Fuera del manga, las Vivre Card son una de las pocas partes de la franquicia que están realmente escritas por Oda, junto con cosas como las novelas de Ace y el capítulo 0. Además, en el SBS del volumen 91 de One Piece, Oda ha salido y ha dicho que este material adicional sigue siendo una parte canónica de la historia. Si todo esto no fuera lo suficientemente convincente, las Vivre Card también tienen un historial de predecir correctamente la historia. Esto es muy relevante para el tema de este video, porque como se ha mencionado antes, ¿por qué las Vivre Card son importantes? Claro que el propio Oda las valora mucho. En la primera carpeta de Vivre Card, hay un mensaje de Oda, donde dice que las Vivre Card son su proyecto de pasión y que le llevó 10 años hacerlas realidad. Otra forma de verlo es que Oda se reserve este lugar especial para vivir entre los otros Piratas del Sombrero de Paja en las Vivre Card. Nos dice mucho sobre sus planes para su personaje. Oda también dejó este otro mensaje en la carpeta de Vivre Card, donde dice palabra por palabra: da like a este video para que más gente se dé cuenta de lo obsesionado que estoy con las Vivre Card. Aún así, aunque la Vivre Card de Vivi es una prueba muy importante, algunos de ustedes pueden seguir dudando de esta idea. Después de todo, digamos que en lugar de Vivi, a algún personaje completamente aleatorio como Capitán Morgan se le diera esta carta especial. Incluso si todos los puntos mencionados anteriormente siguieran aplicándose, seguiría siendo difícil creer que alguien como Morgan se una a la tripulación. Sin embargo, para suerte de Vivi, las pruebas de su incorporación a los Sombreros de Paja van más allá. Antes de repasar estas pruebas, sin embargo, abordar primero algunos conceptos erróneos, populares entre los lectores sobre los personajes que se unen a la tripulación. Por un poco de investigación que he hecho, los fans suelen pensar que cosas como la fuerza o tener un papel distintivo en la tripulación son buenos indicadores de que alguien se una a los Sombreros de Paja. En realidad, ninguna de estas dos cosas es tan relevante. La fuerza nunca ha sido realmente un requisito para la tripulación. Esto lo demuestran personajes como Usopp y Nami, siendo significativamente más débiles que los enemigos de los Sombreros de Paja en casi todos los arcos desde que fueron reclutados por primera vez en East Blue. Esto también lo demuestra el hecho de que la propia Vivi ya haya viajado con la tripulación durante varios arcos, o el hecho de que los Sombreros de Paja hayan estado acompañados por niños literales en algunas de sus aventuras. Básicamente,
Que los sombreros de paja emprendan sus viajes con personajes más débiles es más la regla que la excepción. Aunque se puede argumentar que ahora que estamos en los arcos finales de la historia, todos los sombreros de paja necesitan ser fuertes para poder luchar contra estos enemigos del final del juego, no creo que esto sea real esta afirmación. Después de todo, Luffy tiene un largo historial de pedirle literalmente a personajes débiles que se unan, cuando se unan al ya. Cuando eso trata de Vivi en particular, también sabemos por el final de Alabasta que Luffy está de acuerdo con que se una a pesar de no ser tan fuerte. Como se ha mencionado antes, tampoco es algo que haya impedido nunca a un personaje unirse a un barco el no tener un papel distinto. Los diferentes papeles de los sombreros de paja son una parte muy exagerada de la historia, y muchos de ellos ya están bastante inventados. Por ejemplo, los papeles de Zoro y Usopp como espadachín y francotirador. En realidad solo significan que son combatientes. Específicamente, el uso de siguiente en mente. El uso de espadas o la lucha a distancia son habilidades que rara vez son relevantes para la historia, y ambas son cosas que también pueden ser hechas por otro sombrero de paja. Esto también ocurre con muchos de los otros papeles de la tripulación, como el de Robin como arqueóloga o el de Brook como músico. Al igual que la fuerza es muy importante para algunos miembros de la tripulación. Ciertos sombreros de paja tienen papeles que son muy importantes, pero ninguna de estas dos cosas ha sido nunca un requisito para unirse. Lo que sí ha sido, en cambio, el indicador más consistente de que alguien se una a la tripulación es la dinámica que se tiene con los sombreros de paja. Más concretamente, los futuros miembros de los sombreros de paja suelen centrarse mucho en sus relaciones con los diferentes miembros.